se convertirán en objetivos legítimos. Los aviones de combate británicos ayudarán al ejército ucraniano a atacar a Rusia desde territorio polaco. El Reino Unido está enviando Eurofighter tipo ON a Polonia para proporcionar apoyo electrónico a las operaciones terrestres de Ucrania, informa la revista Military Watch. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha confirmado que la Royal Air Force enviará cazas Eurofighter tipo ON a Polonia, destacando cómo Londres y Varsovia han fortalecido significativamente los lazos de seguridad al apoyar conjuntamente los combates en Ucrania. La aparición de los combatientes británicos. No está claro cuánto tiempo permanecerán los aviones en el país, pero se espera que su llegada coincida con el actual ejercicio Steadfast Defender de la OTAN, en el que 16 aviones de combate británicos estarán estacionados en Polonia. Los importantes recortes en la compra prevista por parte del Reino Unido del caza de quinta generación F-35B. Los retrasos en la producción del programa de cazas en los Estados Unidos y los importantes retrasos en llevar al caza furtivo a su plena capacidad operativa han dejado a la Royal Air Force en gran medida apoyada en cazas más antiguos de cuarta generación. Se han desplegado aviones de combate de quinta generación en operaciones en Ucrania en ambos lados desde las primeras semanas del conflicto. Estos iban desde cazas F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que recopilaban inteligencia electrónica sobre los sistemas de defensa aérea rusos, hasta cazas rusos Su-57 que abrumaban las defensas aéreas ucranianas, lanzaban ataques de precisión e incluso participaban en combates aéreos. Aún no está claro si los Eurofighter estarán equipados con los nuevos radares Captore de barrido electrónico activo, AESA, o si utilizarán los radares de barrido mecánico heredados, ya que el programa Eurofighter fue uno de los últimos del mundo en abandonarlo. El despliegue de Captore podría permitir al Eurofighter proporcionar guerra electrónica e inteligencia electrónica a las operaciones terrestres de Ucrania y sus aliados, con el Reino Unido desempeñando un papel de liderazgo en el despliegue de personal en el teatro de operaciones. Capacidades de combate. El Eurofighter ha estado en producción durante casi 25 años y originalmente era parte del mismo programa que el caza francés Rafale, más conocido y ampliamente exportado, antes de que Francia pasara a desarrollar su propio avión por separado. Si bien los motores del Rafale son los más débiles de todos los cazas producidos actualmente en el mundo, lo que le da al Eurofighter ventajas en maniobrabilidad y velocidad de ascenso, el avión paneuropeo tiene un alcance mucho más corto, costos operativos más altos y la introducción mucho más tardía del escaneo electrónico por radar, 18 años después que el Rafale. El anuncio del nuevo despliegue del Eurofighter se produce apenas 10 días después de que la Royal Air Force de Gran Bretaña utilizara esta clase de caza para interceptar drones iraníes en Medio Oriente como parte de una operación conjunta de defensa aérea con Estados Unidos, Francia, Israel y Jordania. Los aviones de combate británicos desplegados en la base de operaciones conjunta permanente de la RAF en Akrotiri también han brindado un apoyo significativo a los esfuerzos militares en curso de Israel contra los grupos de milicias palestinas a través de vuelos de reconocimiento sobre la Franja de Gaza desde octubre de 2023, y se informa que los Eurofighter han desempeñado un papel central en estos esfuerzos. Intervención británica y respuesta rusa. Por ello, el Reino Unido está enviando Eurofighter tipo ONS a Polonia para proporcionar apoyo electrónico a las operaciones terrestres de Ucrania. Sin embargo, como señala el experto, si Rusia detecta la participación directa de Gran Bretaña en las hostilidades en el territorio de Ucrania, incluso iluminando objetivos o utilizando equipos de guerra electrónica, dichos aviones serán aniquilados.
simplemente se convertirán en objetivos legítimos para Rusia, ya que se trata de una intervención directa en el conflicto. Reino Unido enviará munición con uranio empobrecido a Ucrania. Rusia advierte que se trata de armas nucleares y responderá en consecuencia. Así es, el día de hoy nos enterábamos de que junto con los tanques de combate pesados Challenger 2, el Reino Unido también enviará munición con cabeza de uranio empobrecido. Este tipo de munición se utiliza especialmente para penetrar la armadura de vehículos de combate altamente blindados, como pueden ser los tanques de combate rusos T-90 y T-14 Armata. La munición con uranio empobrecido tiene la característica de poseer un alto poder perforante, lo que permite atravesar casi cualquier tipo de armadura, en este caso, de los tanques de combate rusos. Sin embargo, así como posee esta característica especial, también posee otra altamente peligrosa, tanto para el medio ambiente, como para toda clase de vida que entre en contacto con ella y alrededor de ella, incluyendo a los seres humanos. Y la razón es muy simple, pues se trata, tal como su nombre lo indica, de munición recubierta, o mezclada, con uranio empobrecido. Es decir, con uranio que, si bien no alcanza el nivel para poderse utilizar en armas nucleares, sí que contamina. Contamina porque al ser uranio con un grado significativo de radiación, de ahí el nombre de uranio pobremente enriquecido, o empobrecido, eso no quiere decir que no esté emitiendo radiación, sino que todo lo contrario. Efectivamente, emite radiación como cualquier otra fuente radiactiva, llámese uranio o plutonio para fines médicos, industriales o de generación de energía eléctrica, o uranio o plutonio para la fabricación de armas nucleares. Es exactamente lo mismo, solo que en este caso la radiación que emite no es tan poderosa como la del uranio enriquecido para la fabricación de armas nucleares. Quizá este tipo de municiones no sean propiamente dichas un arma nuclear, pero sí que contaminan casi de la misma manera, o sino que peor, pues al tratarse de miles de municiones, estas contaminan vastas extensiones de terreno, provocando enfermedades y la alteración genética de la vida silvestre, llámense animales o plantas. Y, por supuesto, enfermando a todo el ser humano que entre en contacto con ellas o transite cerca de su ubicación, contaminando además los alimentos y las aguas subterráneas. Y ese tipo de munición es la que está enviando el Reino Unido al combate en Ucrania, contaminando miles de hectáreas de tierra, y posiblemente ríos y mantos acuíferos subterráneos. Hipócritamente el gobierno británico dice que Rusia miente cuando advierte que el envío de este tipo de munición al campo de batalla equivale al uso de armas nucleares, y aunque no se trate de una bomba atómica, en realidad es exactamente lo mismo. Es decir, en verdad se trata del uso de armamento nuclear, no por nada la utilización de elementos radiactivos en su construcción y en su composición. Si eso no es un arma nuclear, entonces ¿qué cosa es? Porque eso es exactamente lo que define un arma nuclear: la utilización de componentes radiactivos en su construcción y composición. Aunque no se trate de un dispositivo atómico explosivo, aún así, sigue siendo un arma nuclear, y como tal, de igual manera contamina y mata. Y esto ha quedado demostrado a lo largo de los años, y cínicamente los británicos dicen que la han venido utilizando desde hace años, pero da la casualidad que no la usan en su mismo territorio en sus entrenamientos, sino que la utilizan para invadir y atacar países indefensos, tal como sucedió con Irak.
país que fue devastado gracias al uso, entre otras cosas, de municiones con uranio empobrecido, provocando la muerte de miles de iraquíes, así como miles más que desarrollaron enfermedades relacionadas a la exposición a la radiación en años y décadas posteriores a la finalización de la llamada Guerra del Golfo, o también llamada Tormenta del Desierto. Así es, en esa agresión contra Irak se utilizaron miles de municiones con uranio empobrecido contra el ejército iraquí y las milicias populares. Agresión que fue realizada precisamente por el Reino Unido, así como por muchos otros países occidentales, encabezados todos ellos por Estados Unidos. En esa guerra y debido al uso de este tipo de munición mucha gente enfermó, y aún a día de hoy siguen viéndose muchos iraquíes con las secuelas de la utilización de este tipo de armas, pues han desarrollado multitud de enfermedades relacionadas con la radiación, enfermedades tales como el cáncer, la leucemia y muchas otras. Muchos niños iraquíes nacieron, y siguen naciendo, con malformaciones congénitas debido precisamente a la exposición a la radiación dejada por las municiones utilizadas por la OTAN en suelo iraquí durante las dos agresiones armadas occidentales contra Irak. Y supuestamente estas guerras se justificaron por la presunta posesión de armas nucleares por parte del gobierno de Saddam Hussein, y resulta que los que al final hicieron uso de ellas fueron precisamente los países occidentales que presuntamente fueron a buscarlas ahí. Ellos fueron los que realmente hicieron uso de armas nucleares en Irak, y ahora lo están volviendo a hacer en Ucrania, solo que Rusia no es Irak y ellos sí que les responderán de manera adecuada. Desde un inicio el gobierno ruso advirtió que la utilización de munición con uranio empobrecido por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, o de sus aliados de la OTAN, equivaldría a la utilización de armamento nuclear y que, en consecuencia, responderían de la manera más firme y contundentemente posible. Y pues he aquí, hoy las están utilizando. Rusia no ha dicho qué tipo de respuesta dará a este desafío, pero además de la utilización de la misma munición con uranio empobrecido por parte del ejército ruso, Rusia es posible que recurra a medidas aún más drásticas, y eso podría incluir el primer uso de armamento nuclear táctico. Pues no solo ahora, sino que Rusia ha venido advirtiéndolo desde hace mucho tiempo que no descarta por completo su uso, y ahora con el envío de esta munición a Ucrania es muy probable que finalmente Rusia haga el primer uso de este tipo de armamento nuclear, es decir, del tipo táctico. Por otro lado, el día de ayer les informaba que la OTAN tiene previsto continuar la guerra en Ucrania por cuando menos un año más, pues para ello ha anunciado el envío de 1 millón de municiones de 155 milímetros, cantidad que sería suficiente para mantener las hostilidades por un año más como mínimo. Asimismo, también el día de ayer las autoridades polacas advertían que entrarían a la guerra contra Rusia si Ucrania la perdía. Y sucede que la están perdiendo y eso no se ve cómo se pueda revertir, pues los ucranianos están hilando derrota tras derrota, perdiendo ciudades tan importantes desde el punto de vista estratégico como lo es el mismo Bakhmut, también conocido como Artemovsk, Soledar, Ugledar, o recientemente Avdiivka, de tal manera que su derrota es más que probable. De esta forma la derrota completa y total de las tropas ucranianas solo es cuestión de tiempo, y no tendremos que esperar mucho para verlo suceder a pesar del apoyo occidental constante, ante lo cual se abre la posibilidad de que en un futuro no muy lejano Polonia entre a la contienda, y con ella toda la OTAN, porque no olvidemos que Polonia forma parte de la OTAN. Y para tal guerra es que Polonia se ha estado preparando con la compra de miles de millones de dólares en armamento estadounidense, destacando la adquisición de aviones de combate F-35 y sistemas de lanzamiento múltiple de misiles modelo HIMARS.
Porque no olvidemos que de manera reiterativa los líderes de la OTAN, de la Unión Europea, así como del mismo gobierno de los Estados Unidos, han dicho que no dejarán que Rusia gane la guerra a Ucrania y que harán todo lo posible para evitarlo, aunque caiga hasta el último ucraniano. Sentencia pronunciada por el mismo presidente norteamericano, Joe Biden. De esta manera es como podemos observar cómo la guerra cada vez está más cerca de convertirse en un conflicto global, porque en realidad ya estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, solo que todavía no se extiende a todo el globo, pero sí que es su inicio. Y con estas declaraciones y movimientos militares, ese escenario cada vez se ve como más posible.